esperes que las cosas sucedan, haz que sucedan. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Proteína Mental. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, María, que es una gran amiga, emprendedora e influencer. Y quería que conozcáis de cerca qué es lo que te motivó, cómo hizo para que no abra solamente una línea de negocios, sino varias líneas de negocios. Y evidentemente que como todo, no me imagino que no ha sido fácil, así que vamos a conocerla, esa faceta suya, no solamente de mamá, no solamente de mujer, no solamente de influencer, sino también de empresaria, que yo estoy súper orgullosa de ella. Así que vamos a ver, dejadme un... Dominicana, un abrazo. Jaysa, ¿qué tal estás? Bienvenida a Proteína Mental. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Hace un montón que no hago un directo, pero aquí estoy contigo. Muchas gracias por aceptar mi invitación, de verdad que me hace mucha ilusión. A mí también, igual. Y me hace mucha ilusión y me siento súper orgullosa por toda tu trayectoria de todos estos años, por tantos cambios, por tantas novedades, ¿no? Y en esa gran mujer en la que te has transformado y evidentemente seguimos transformándonos, ¿no? Pero tú ya has dado un paso enorme y quien te conoce lo puede reconocer con, ¿no? Con todas las de la ley. Y fíjate que hoy... Tú me has visto crecer, renacer y me has acompañado de tu manita. Sin duda eres una de las personas que me ha acompañado a lo largo de estos años y ese crecimiento, así que desde aquí gracias una vez más. Muchas gracias. Y fíjate que hoy acabo de poner en una historia y pensé, digo, ella no esperó que las cosas sucedan, sino que hizo que sucedan. Cuéntanos un poco, María, sobre ti. Yo ya les he dicho que eres mamá de 2 hijos preciosos, que la mayoría te conocen, y que también pues eres influencer y ahora llevas, ¿cuánto? ¿1 año y medio? Sí, justo 1 año y medio. Como emprendedora, empresaria, pero no con una línea de negocios, sino con... Con 3. Ahora están estas dos ya naciendo, casi saliendo del cascarón. Queda muy poquito. Con mucha Cuéntanos, ilusión. cuéntanos un poco sobre ti para que la gente te conozca más esa parte más personal y luego más emprendedora. Bueno, yo creo que, mira, justo que estás diciendo de este crecimiento que he ido haciendo, al final yo considero que el paso de ser influencer o apostar por ese negocio hace ya 7, 8 años, que en aquella época no era tan habitual como es ahora. Yo creo que ese fue el primer paso así que dije, tengo que hacerlo y me dio muchísimo miedo. Recuerdo aquella María que estaba en su oficina 8 horas, eran 12 horas fuera de casa. Acababa de tener a mi segundo hijo, John, era un bebé. Y me acuerdo el miedo que me dio dar ese paso, porque lo dicho, era un trabajo que todavía no se conocía, el tema de ser influencer. Y, y recuerdo perfectamente cómo en vez de soltar el trabajo fijo que tenía desde hacía años, además había sido mi único trabajo, Wow. cogí una excedencia, porque fue como, me dan menos miedo, sé que puedo volver, cosa que no hice, no volví nunca. Aquella excedencia se alargó hasta los 2 años y 2 años después el negocio de influencer ya había despegado y ya no volví nunca más, pero sí que siempre digo que no como emprendedora, pero ese fue el primer salto que di, con mucho miedo, pero lo di. Bueno, Eh, pero ahora pensando, sí que es un emprendimiento, porque no había alguien que te pagaba, sino que tú misma generabas tus propios ingresos a través de los clientes, ¿no? Y más al principio que eran tan desconocidos. Y yo me acuerdo que nosotros nos conocimos cuando casi estabas al principio y yo pensaba, madre mía, ¿y si eso no dura? Porque como no sabíamos aún lo que pasaba, ¿no? ¿Cómo va a era, funcionar? era un trabajo ya no súper inestable, porque inestable sigue siendo. Al final hay meses que tendrán campañas y otros meses que son más flojitos. Y eso es algo que yo he ido teniendo que trabajar mentalmente para no estar de los nervios todos los meses, ¿no? Pero en aquella época mucho más, porque en aquella época yo era
de las primeras no tenía con quién hablar sobre esto, con quién compararme, no tenía nada. Entonces, lo dicho, soltar un trabajo que sí, que era Ujú. fijo, que me daba esa estabilidad, esa seguridad a algo totalmente nuevo y que no sabía cómo iba a funcionar, fue un salto grande. Pero fíjate, a veces no apartar el miedo, sino hacerlo con miedo da buenos resultados. Exacto, como dice un amigo nuestro, hazlo de todas Hazlo. formas. Exacto, Isra, me El encanta, Isra, lo sí. tengo muy por bandera. Tú hazlo y luego ya veremos cómo lo solucionamos. Exacto, se dicen que los emprendedores, los empresarios, tejen su paracaídas mientras caen. Que si nada Wow. es seguro antes, sino que mientras caen están tejiendo su paracaídas. Así que es lo que hiciste. Y cuéntanos un poco de tu entorno, ¿no? Porque haber dejado algo seguro, algo como tangible, ¿no? Me imagino que tu entorno en ese entonces, pues, ¿cómo lo, ¿no? ¿Cómo lo percató? ¿Cómo Pues lo gestionaste? Porque no creo que fue fácil. no fue fácil. Lo recibieron exactamente igual que tú, que has dicho como, ay madre, pero a ver si va a funcionar o no va a funcionar. Pues todo mi entorno al final lo mismo. Además que, repito, mi situación era que acababa de tener a mi segundo bebé y obviamente era importante aportar económicamente a la estabilidad familiar de aquel momento. Pero habían otras muchas ventajas de ese trabajo que fue lo que me dijo, tengo que meterle aquí. Algo, a veces el cuerpo, como digo yo, no hay que pensar tanto y dejarse llevar por la Mm, intuición. Y en aquel mm, momento también lo que me llamó mucho de ese trabajo era que podía conciliar mucho más familiarmente y podía estar mucho más con mis hijos. Entonces dije, voy a apostar todo por esto y saldrá adelante. Y así fue. Y así fue. Y eso es muy inspirador porque yo sé que hay mucha gente que nos ven o nos verán luego en diferido que no se atreven a dar ese paso. Da igual si en qué ámbito, pero como negocio, ¿no? Pasar de algo seguro, un empleo, algo que de alguna manera te apoyas en tu entorno, en el gobierno, en tu jefe, a montar algo tuyo, abrir un negocio tuyo que lo haces desde el amor, desde la pasión, desde todo lo que tú eres, ¿no? Y aunque no sabes cómo va a ir, sientes que eso es para ti. ¿Cómo gestionaste esa parte? Mira, yo siento que las cosas hechas con amor al final salen bien. Tú encuentras la manera de que salga bien, porque lo estás haciendo desde un lugar que no es ese como cuando vas a trabajar a un empleo que no te gusta, que estás cansada, que te Mm. está quitando la energía en vez de dándotela. Cuando tú creas un proyecto, lo haces desde otro punto totalmente distinto. Yo ahora que estoy sacando dos nuevos bebés, o sea, es que se me pasan las horas y ni me entero, o sea, quiero que el día sea más largo para seguir trabajando porque me hace tanta ilusión que no es como trabajo. De hecho, las dos nuevas líneas que estoy sacando, que están súper alineadas con la nueva María, eh, no me parece que esté trabajando. Entonces siento que esa ilusión y ese amor hace que al final te lo curres y el trabajo salga. No es lo mismo que eso, que un trabajo diario que no te motiva, que no te aportar nada más que eso, la comodidad o la estabilidad y al final no es lo mismo. Y me gusta mucho algo, has dicho algo, la nueva María. Buah. Justo estaba hablando hoy en las historias y he dicho, qué importante es traer a esa yo del futuro, ¿no? A esa cómo te gustaría, cómo consigue las cosas, cómo, ¿no? Cómo hace que las cosas sucedan. Y es verdad, tú en este momento eres una nueva María, casi por completo, desde el día que te conocí, igual de guapa, igual de cariñosa, pero, Gracias. pero a nivel de, ¿no? Como persona, como empresaria, el crecimiento brutal. ¿Cómo te ves tú? También, o sea, yo miro ahora y recuerdo a la María de cuando tú me conociste sin ir más lejos, que hará 7, 8 años más o menos. Es que es otra María, o sea, no, prácticamente no queda nada, queda esa esencia, ¿no? De esa persona que un día fui, pero literalmente me ha cambiado la vida, he cambiado yo por fuera, por dentro, por todas partes. Sí que es verdad que tampoco hay que esperar a cambiar para empezar a hacer cosas y a crear. Todo lo contrario, yo creo que he llegado a ser quien soy porque hubo un día que dije, me atrevo. Al final, todos los emprendimientos hay miedo. Yo creo que la gente
el miedo es lo que más te paraliza y por lo que la gente al final no hace las cosas y el miedo no va a desaparecer en ningún momento. Entonces hay que hacerlo con miedo y sacarlo adelante. Exacto, y abrazar a esa nueva María, bueno, a esa nueva yo, ¿no? Mientras estamos caminando y estar dispuesto a hacer esos pequeños, grandes cambios que hacen que realmente las cosas sucedan, porque queriendo hacerlo con los mismos miedos que los creó, que si esa misma persona que creó esos miedos, esas inseguridades, por lo que sea, esa persona, si no transforma, ¿no? Si no crece, cómo va a enfrentar y cómo va a diseñar o crear esa vida que tanto desea, ¿no? Así está tanta gente pues estancada en un lugar en el que no quiere estar, pero que tampoco se atreve a salir, ni a ir a otro sitio, ni a empezar a crear. Así estamos. Es que yo creo que el miedo es la base de todo. Pero cuando eres consciente, yo a día de hoy, o sea, tengo mi línea, mi Cócole, por ejemplo, ¿no? Que fue mi primer emprendimiento hace un año y medio. Y aún a día de hoy, ahora estoy a punto de añadir 2 nuevos productos a la línea que ya tengo. Esos 2 nuevos productos los sigo haciendo con miedo. No es que ahora ya el miedo haya desaparecido porque haga un año y medio que tengo. No, no, es una nueva inversión, son unos nuevos productos. Tengo un montón de dudas si va a gustar, si no va a gustar, si se va a vender, si no se va a vender. Pero si yo me quedo ahí atascada en esos miedos, en esas dudas, al final no hago nada. Exacto, exacto. Cuéntanos un poco, a ver, porque tú ya tenías un negocio, porque al final sí, como influencer es un negocio porque te lo creas tú, ¿no? Y después de tantos años, ¿qué pasó en ti para decir, voy a sacarme Cocolé, que ahora lo explicamos lo que es y cómo, ¿no? Cómo Pues nació? mira, varias cosas. Por un lado, el tema del mundo influencer, cuando yo empecé, éramos muy poquitas y Sí. realmente había mucho trabajo para las que habíamos. Es un negocio que ha ido creciendo de una velocidad brutal. Y sí que es verdad que sigue habiendo mucho trabajo para todas, pero es algo muy inestable que yo sé y soy consciente de que además en algún momento puede terminar. Entonces ahí es donde dije, tengo que empezar a mover los huevitos de la cesta, no tenerlo todo aquí porque yo estaba muy cómoda y muy tranquila con mi trabajo, con mis ingresos y con mi todo, pero dije, quiero eso, tener más tranquilidad de saber que si un mes por aquí no me entra, pues me entrará por aquí. Y además también yo misma razoné y dije, si llevo no sé cuántos años trabajando para otras marcas como influencer, esas marcas están contentas con los resultados porque tengo muchas marcas que repiten o que incluso me hacen el contrato anual porque hay buenos resultados al final. Dije, tengo aquí un nicho, un mercado que lo puedo usar y crear mi propia marca, ¿por qué Sí. no, no? Además, pues esa ilusión de decir, voy a emprender, voy a crear un negocio que me hace mucha ilusión, porque hago, bueno, Cocole son mis bebés, son mis cosméticos naturales, que me hacen mucha ilusión crear esa línea de cosméticos que yo uso a diario, y pues se unió un poco todo. La ilusión de crear mi propia marca, el tener, decir, bueno, si trabajo para otras marcas puedo hacer la mía propia, y empezar a mover esos ingresos y tener algo más. Así que se unió todo eso y dije, venga, vamos a ponernos. Me encanta porque eso para mí denota un crecimiento al nivel de mentalidad, ¿no? De cuando uno ya ve que está bien, está seguro y piensa en diversificar, ¿no? Como empresarios constantemente, bueno, nosotros llevamos un negocio hasta un cierto momento que lo hagamos estable, pero si nos quedamos ahí, normalmente nos estancamos, dejamos de crecer y no, pues al final lo que estamos creando incluso se puede ir haciendo cada vez más pequeño, pero cuando uno realmente tiene ese enfoque de crecimiento, sabe que llega el momento de diversificar, ¿no? Total. Como bien has dicho, eso trae miedo, trae muchas angustias, trae muchas, ¿no? Bueno, mucha incertidumbre porque uno no sabe cómo le va a salir, Uh -huh. evidentemente, pero lo hiciste. Cuéntame un poco qué ha pasado dentro de María, que yo me acuerdo de la María que era más insegura, que era más temerosa, y ese punto de inflexión cuando ha dicho diversifico, aparte del miedo ese de que, a ver, ¿qué es lo que pasó en ti en ese crecimiento para... Bueno, claro, estamos hablando mucho de la línea de lo que es lo laboral y la línea de negocio, pero también siento que para llegar a diversificar y crear una empresa, una marca,
hay un cambio, el primer cambio Exacto. empieza aquí dentro. Entonces, bueno, sí que es verdad que me han pasado muchas cosas a nivel personal en los últimos años que me han obligado a crecer. Siempre que me preguntan, digo, es que la vida me ha obligado, porque han sido cosas que o me hundía en el pozo y me quedaba ahí, o crecía y salía y me creaba la persona que soy hoy en día. Entonces, pues bueno, he aprovechado cada golpe del camino para convertirlo en eso, en un crecimiento y en ser una persona mucho más fuerte. Y también, claro, eso te lleva a, sobre todo, las creencias limitantes, por ejemplo. Es que yo hay cosas, formas de pensar que ahora pienso totalmente distinto. El yo soy así, no, nadie es así. O sea, yo me he creado un nuevo yo soy así. Es que Exacto. es literalmente, cambias la forma de pensar y cambias la forma de actuar. Cierto, justo por eso te preguntaba, porque claro, yo me acuerdo de esa María que bueno, estaba con su, ¿no? Con su negocio de influencer, pero meterse en un negocio donde tiene que vender un producto totalmente diferente que no sabía cómo le va a funcionar, ¿no? Y crear lo que has creado, tuvo que haber ese cambio de mentalidad, ¿no? Ese quiebre de la antigua María y empezar con esa nueva, ¿no? Y cuéntanos un poco qué significa Cocolé, qué es, qué incluye para que, lo que puedas decir, evidentemente, porque Sí, sé que hay dos claro, cositas ahí. es verdad, es Esa, que esta semana está ahí casi ya. Esta semana, la semana que viene, anuncio los dos nuevos productos que se añaden a la línea. Pero de momento Cócole sí que es, bueno, Cócole, la palabra Cócole significa mimos en Ujú. italiano, entonces es mimos para ti, Cócole for you, son los dos idiomas que quiero aprender, italiano e inglés, los uní y es eso, pues mímate, ¿no? Además, claro, no es maquillaje así porque sí, sino que lo relaciono mucho con el empoderamiento femenino, con el verse bonita, con el ponerse los labios rojos que te cambia el ánimo incluso. Entonces, pues no es solo vernos bien por fuera, sino que lo relaciono mucho a eso, a que nos dé fuerza para afrontar el día. Y lo dicho, pues es una línea de momento chiquitita, tengo labiales y coloretes, más los dos que se añaden esta semana. Y son eso, cosméticos hechos aquí en España, super calidad, veganos, naturales, Que lo todo tienen eso. que probar, Sí, vamos, sí, que sí, la gente sí, lo tiene, sí. al Ahí, menos mira, saber. mira. No digo nada, pero aquí lo llevo puesto varias cosillas. Qué guay, qué natural se ve, ¿no? Sí, Fíjate, dijiste una cosa, ¿no? Empoderamiento femenino, ¿no? Todo lo que incluye eso, pues yo creo que precisamente eso te lleva a la segunda línea de negocio, que es la K. segunda línea de negocio está a punto también de arrancar. Claro, esta me viene un poquito más, ha sido a raíz del último año, año y medio más o menos. Me he metido mucho en el mundo del crecimiento personal. Di con una de las partes del crecimiento personal que es la terapia de pareja que me apasionó. Me cayó un libro en las manos, ¿no? Del amor sano Mm. y me lo leí que me encantó, entonces empecé a estudiar terapia de pareja y bueno, es un mundo que obviamente está muy unido a lo que yo he ido viviendo en los últimos años, que me apasiona y quise pues eso, empezar a ayudar a mi comunidad porque al final recibo a diario un montón de mensajes de Jolín María, pues estoy mal por esto, me está pasando esto en casa, no sé cómo gestionarlo y dije, tengo que crear algo como plataforma. Yo todavía no me atrevo a hacer terapia con nadie, no necesito como más formación, pero dije, jolín, pues voy a crear una línea de un montón de Ujú. psicólogos o terapeutas que estén ya capacitados profesionalmente para hacer terapia y estoy como intermediaria al final entre la gente que recibo que necesita ayuda y esos pedazos de profesionales que he formado un equipo maravilloso para ponerlos en contacto y decir, aquí Wow. estamos para ayudaros. Fíjate cómo de los peores momentos salen los mejores regalos, ¿no? O los mejores Total. momentos, como en este caso. Me pone el pelo de punta, Emma, porque yo estuve muchos años hablando del Ikigai, ¿no? Que el Ikigai es esto porque te mueve tanto y yo no lo encontraba. Estaba muy frustrada porque decía, es que no sé realmente por dónde tirar. Era como que quería emprender, pero no sabía el camino y tampoco quería hacer las cosas así a lo loco, ¿no? Y al final lo que dices tú, de los peores momentos que he tenido en mi vida, ha salido lo que realmente me mueve y me llena el alma. Es
Es que yo creo que eso de hecho es lo más bonito de todo, porque ¿sabes por qué? Porque tú supiste transformar esos peores momentos en los mejores momentos. Mucha gente, y espero que eso sea de inspiración para todo lo que nos miran, que sea lo que sea el momento que están pasando, si traspasa ese momento, si lo acepta, si lo hacen suyo y si lo trabajan, puede cambiar precisamente de esos peores momentos, con el tiempo se van a transformar en esos mejores momentos, porque ¿cómo sería María sin todos esos desafíos? Wow, ya, es que es, cuando estás en el momento, estás en el hoyo, no puedes verlo. Pero cuando pasa el tiempo, yo digo, ¿cómo puedo ahora agradecer incluso ese infierno por el que he pasado? Porque realmente he pasado cosas muy feas, pero estoy súper agradecida porque de cada, eso, de cada infierno yo he sacado una joyita que realmente lo que dices no sería yo ahora mismo si no hubiese pasado por todo eso, totalmente. ¿Y cómo? Y ahora viene la tercera línea y luego te hago unas preguntas así más, ¿no? ¿Cómo sale la tercera línea? Porque fíjate, la primera se llama Caminos al Sí, Alma, que me encanta, ¿no? Que no podía ser más profundo, ¿no? Reunir más todo aquello que a ti te ayudó, todo lo que te apasiona. ¿Y, ¿y por qué la tercera línea? la tercera línea lo une todo. La tercera línea lo explico súper brevemente. Yo tenía mi creencia limitante de que para ser buena mamá tenía que estar al 100% con mis hijos, todos los días, a todas horas, jugando cada vez que me lo pidan, cocinando las mejores comidas. Y ha sido un trabajo enorme darme cuenta de que eso no es ser buena mamá. Además, a nivel personal, pues me quedé con mis dos peques de forma monoparental, o sea que pasaron a ser 24/7 conmigo. Y ahí pasé una de las épocas más horribles de mi vida porque se me vino el mundo encima, realmente. Vi cómo no tenía tiempo de trabajar, de estar con las amigas, ni de viajar, que era viajar para mí, se había convertido en mi vía de escape y en algo que me llena, o sea, es que me llena viajar porque vuelvo a ser una niña, a descubrir mundo, culturas. Bueno, es que los viajes yo los vivo de una forma muy única, ¿no? Y lo que dije, se cayó por completo esa creencia de que para ser buena mamá tenía que estar 24/7 con ellos porque me he dado cuenta, además viviéndolo, de que no es real. Si es que permitiéndome ese balance en la Exacto. vida, permitiéndome estar con mis amigas, permitiéndome viajar y permitiendo cuidar de mí sin ser solo madre, he sido mucho mejor madre. Y yo estoy descansada, estoy en mi esencia y estoy en mi equilibrio y soy mucho mejor madre, estoy más presente, tengo más paciencia. Y de ahí nace Viajes al Alma, que es un emprendimiento que también espero esta semana, la semana que viene ya lanzo el primer viaje que va a ser súper especial. Esto sí que me pone los pelos de punta porque estoy, vamos, tengo unas ganas de sacarlo y de ver cómo reacciona la gente y vuelvo a lo mismo. Tengo mucho miedo. ¿Por qué? Porque no sé si va a gustar, no sé si voy a vender, no sé si este proyecto va a salir, pero mira cómo lo estoy contando ya, lo ¿Y estoy cómo lo contando estás con... viviendo? Exacto, Claro, o ya. sea, es una ilusión. Yo llevo ahora 3 días que me tiro 10 horas montando el viaje, pero no me pesa. Lo estoy haciendo con tanta ilusión, me lo estoy imaginando y estoy diciendo, ¡buah! Es que va a ser una pasada, va a ayudar a las chicas que vengan. Mm, Así es como hay que hacer las cosas. Y yo creo que va a salir precisamente por eso, porque lo estoy viviendo de una forma tan bonita que digo, va a salir. Y va a salir, ¿sabes por qué? Ahora voy más al mundo empresarial, porque has puesto el foco exactamente donde tiene que ser. Y es que te has enfocado en cómo lo van a vivir esas personas que van a adquirir esos viajes. No has puesto el foco en ti. Yo lo voy a disfrutar porque claro que lo vas a disfrutar. Yo voy a hacer dinero porque claro que vas a hacer. Si no has puesto el foco, ¿cómo van a vivir esa experiencia esos? Porque al final son clientes, ¿no? Pero vamos a decir, esas mujeres o hombres, bueno, no voy a, ¿no? Que van, que van a vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, eso es la parte más importante de cuando nosotros tenemos negocios, ¿no? El Sí, enfoque tiene que ser en la necesidad y el deseo de nuestro cliente, porque al final totalmente, él es el que nos paga, por lo tanto, no totalmente. podemos, y yo muchas veces veo que creamos el negocio como para nosotros. Sí, Para por un lado, ganar o para, sí, para obtener nosotros algo. Yo lo hago, literalmente, lo hago desde la empatía, desde el sé cómo te sientes porque he estado ahí.
Entonces es como, necesito ayudar a esa persona, tanto las que me escriben que necesitan terapia, que sé el dolor que están pasando porque he estado ahí, hasta las que necesitan darse ese viaje, apartar un ratito su vida, volver a ser niñas, volver a disfrutar, a compartir en una comunidad, porque esa semana vamos a ser familia. Y estoy creando algo muy bonito desde la empatía, desde el sé que lo necesitas y yo te voy a dar la mano y lo vamos a hacer. Ojalá me hubiesen dado la mano a mí. Y ya te digo, y eso precisamente lo que va a hacer que tengas muchos resultados. Yo no lo dudo, como no dudé con Cocolé y no dudo ni de Caminos al Alma porque sale de lo más profundo y cuando nosotros realmente nos enfocamos en las personas, ¿no? Al final en nuestros clientes, más que en cualquier otra cosa es imposible que nos salga. Ahora sí. También tienes que ser empresaria y siempre tiene que ser un ganar-ganar, ¿no? Porque eso es otra cosa que veo mucho en las empresarias, en la emprendedora, sobre todo si están al principio, lo hacen de tanto pasión que se olvidan también a ganar. Y entonces al Claro. final no tenemos un negocio, sino un hobby. Que es decir, sí, es verdad, lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor, con empatía, pero sí que como empresaria tienes que ganar, que Claro. si no, ¿de qué manera se va a sostener ese negocio? No, yo solo tengo Sí. súper presente que al estar en una casa sola con dos niños, soy súper consciente de todas las horas que he hecho al día, las hago de corazón, pero obviamente, claro, tienen que ser con un resultado. ¿Cómo en tu mente, porque yo sé que tú lo haces de verdad, del amor y de lo más profundo, cómo haces? Porque es una de las cosas que yo me encuentro muchas veces en mis alumnas del programa Negocio de Éxito, que me dicen, Emma, pero ¿cómo voy a poner este precio? Emma, pero ¿cómo? En este caso tuyo no es que subes los precios, ¿no? Pero evidentemente cobras porque tienes que cobrar, ¿no? Pero ¿cómo te desligas de decir, ay, solo doy y me da igual si gano o no? Con la parte de empresaria y mamá, evidentemente, porque tienes que sostener, pero quiero ir más a la parte de empresaria que de decir, no, no, es que eso tiene que ser un ganar-ganar. ¿Cómo se da eso dentro de ti? Bueno, esto es algo que ves, es una de las cosas que tuve que aprender cuando hice mi primer emprendimiento, el de Cocole, porque bueno, en redes sociales sí que ya estaba acostumbrada a recibir la oferta de una campaña y la negocias y cierras un precio y demás, pero a la hora de crear la marca o por ejemplo Cocole, que es un producto en sí, lo tuve que aprender, sí que me dijeron, ten en cuenta, por ejemplo, que harás promociones. Entonces, aún descuenta el precio de la promoción y que te siga dando margen un poquito de ganancia. Entonces, es ir calculando y tener en cuenta a largo plazo las promociones que vas a hacer, etcétera. Y claro, siempre tiene que haber ese margen de ganancia. Ya, sobre todo, el tiempo invertido, que a veces no contamos que nuestro tiempo Exacto. vale. Y vale más, de hecho, que cualquier cosa, porque esos minutos de vida que tú o esas horas de vida que tú involucras en eso, no vuelven. Por Correcto. lo tanto, tiene que costar incluso más que el producto en sí. Me gusta mucho que lo estamos tocando porque sé que es una de las cosas, sobre todo tú sabes que yo vengo del mundo de la estética y sobre todo en nuestros negocios, ¿no? La gente les da vergüenza o se sienten mal si cobran bien, para decir así, por sus servicios, ¿no? Porque si es que a mí yo amo lo que hago, me gusta lo que estoy haciendo, lo hago con cariño, esa persona a lo mejor no tiene el dinero, no sé qué, no sé. Y hay como todo bueno, una guerra, ¿no? Como una dicotomía entre lo que quieren y lo que están, ¿no? Lo que hacen. Entonces, a veces lo veo bastante complicado que rompan ¿no? Eso no me doy valor simplemente porque me Claro. gusta y me apasiona lo que hago. Cuando a la vez es súper importante darse valor y diferenciarse del mercado, porque estamos en un mundo ahora mismo que das una patada y salen 500 que hacen, no digo lo mismo que tú, pero precisamente por eso te tienes que diferenciar, que son más horas de darle a la mente y de trabajar y decir, quiero hacer algo distinto, quiero hacer algo mejor, y eso también se tiene que cobrar. Entonces,
Claro, yo entiendo, yo por ejemplo, con el viaje que estoy montando, pues me encantaría invitar a toda mi comunidad y reunirme allí con 100.000 personas, me encantaría, pero obviamente no es posible. Entonces ahí es donde entra la parte de mentalidad empresaria y de decir, esto es trabajo, por más que me encante y me apasione, y tiene que haber ese retorno. Correcto. ¿Y qué habilidades crees tú que has aprendido, aunque a lo mejor no de manera directa, sino indirectamente, para poder gestionar ahora tus negocios? Uf, bueno, sobre todo a nivel mental, en lo que es eso, controlar los miedos, la ansiedad, porque a veces tengo 500.000 cosas que hacer en un día y también pues esa ansiedad de decir, venga, a aprender a organizarme también mi agenda para llegar a todo. Luego 20.000 cosas, tonterías como, yo qué sé, yo nunca había tenido una impresora en casa, por ejemplo, que se me atasque y tener que solucionarlo. Con Cocole me ha pasado de todo, son productos al final de cosmética que tienen que pasar sus procesos sanitarios, la etiqueta, son cosas que yo he tenido que ir investigando y aprendiendo sobre la marcha porque a mí nadie me enseñó, ni nadie, como digo, me ha cogido la mano y me ha dicho, esto tienes que hacerlo así, así, así. No, no, esto es todo nuevo y todo lo aprendo y he tenido muchos errores que obviamente, por ejemplo, en las dos siguientes líneas, pues ya no los he cometido porque ya lo he aprendido y he ido pues súper rápido. Con Cocole a lo mejor tardé un año en crear esa empresa. Y ahora esto ya lo he hecho así porque lo tengo ya por la mano. Se aprende muchísimo, muchísimo. Es que de hecho yo creo que crear una empresa te ayuda a crecer mucho como persona, ¿no? De hecho yo siempre digo que tu negocio va a crecer tanto como tú creces como persona, porque el negocio es una extensión de quién somos como personas. Si nosotros no crecemos, es imposible que nuestro negocio crezca, ¿no? Has Total. tenido que aprender de ventas, has tenido que aprender, bueno, marketing ya vamos a decir que lo sabes, has aprendido, has tenido que aprender de finanzas, cómo has introducido todas esas cosas, ¿no? Porque Claro. no es un hobby, es un negocio. Claro, exacto. Al final sí que es verdad que yo vengo de un mundo, yo tengo mis estudios que son precisamente comercio y marketing. Y vengo de un mundo, el tema influencer, en el que yo ya llevo años viendo cómo otras empresas crean esas estrategias de marketing, esas promociones. Entonces, al final también he observado mucho de marcas a las que yo me quería parecer. Observas y aprendes, pero también todo es prueba y error. Al final, pues sí, claro, a lo mejor pruebas una promoción, crees que te va a ir súper bien y de repente no. Claro, de finanzas, pues más de lo mismo, cada mes hay tus números, esto me ha salido, esto no hay un montón de cosas de un negocio. Cierto. ¿Y tú creas alguna, qué decir, te pones metas, estrategias, objetivos para lo que quieres conseguir o cómo gestionas esta parte? Yo cada día uno del mes me siento con mi libreta, con mis cuatro o cinco diferentes tal y de cada negocio me pongo unos objetivos porque por ejemplo no es lo mismo lo de influencer, por ejemplo pues puede ser mi propósito hacer 2 sorteos este mes y crecer de seguidores o me encantaría trabajar con esta marca, con esta y esta. Me hago un listado de marcas con las que quiero contactar para ver si les interesa mis servicios. Claro, es diferente. Con Cocole, por ejemplo, pues este mes era que me lleguen los productos, hacer una buena estrategia de lanzamiento, etcétera. Con viajes al alma, pues más de lo mismo. Entonces, de cada una tengo esos objetivos. Yo sí que me pongo normalmente el día 1 para decir, venga, este mes, ¿qué quieres conseguir? Y a partir de ahí empezar a trabajar. Y eso es de suma importancia. Yo no me canso de decirlo a nuestras alumnas y a la gente que estoy mentoreando. Ponte metas claras y definidas, porque la gente va por inercia. La mayoría de las personas de pequeñas y medianas empresas no se ponen metas, ni financieras, ni objetivos a conseguir dentro del negocio, y entonces van por inercia. Sí, O sí, sientes que al simplemente final no haces nada. Si lo haces por inercia, acabas haciendo muchas cosas y no haces nada. Siento. no, no, ciertamente, y no solamente, sino que esto te da una estructura, te da un foco y estás programando tu mente, porque al final, el momento cuando tú le pones el foco, pones el objetivo, pones la meta, le estás como dando las coordenadas a tu Exacto. mente para que vaya en esa dirección, porque si no, vamos a tener muchas distracciones, hay constantemente retos, ¿no? Porque
que no tiene retos, y más tú eres una mamá soltera, con 50.000 cosas que estás haciendo, pues es totalmente normal que tengas retos. Entonces, me ha gustado muchísimo que has comentado que el primero de mes estás estructurando, te estás poniendo esas metas, porque es de suma importancia para ver resultados. Totalmente. Y eso lo hago el día uno, pero luego día a día yo sin mi agenda no sabría vivir. Ahí es donde me apunto todo lo que quiero conseguir al cabo del día. Y otra cosa que también he aprendido es a ser compasiva conmigo misma, que a veces me pongo una lista así y antes era como, es que no has hecho nada, es que, no, es que te has distraído con esto, es que... Y ahora no, entiendo que a veces pues quiero hacer 1000 y hago 500 y está súper bien haber hecho 500, que también eso es un trabajo mental. Exacto. Exacto, pero tienes siempre la dirección y Sí, sabes a dónde vas, ¿no? Eso es, porque es que si no los negocios no crecen, se estancan, se mantienen ahí, luego hay frustración porque no se pueden pagar las cosas, porque y no más hay en un tiempo. mundo como ahora, que hay distracción, mires por donde mires. Cierto, cierto. Y quería preguntarte sobre cómo te organizas el tiempo siendo mamá, influencer y tener esas. ¿Tienes tú una rutina diaria que digas, mira, yo me despierto, hago estas cosas? ¿O cómo te gestionas, ¿no? Para todas esas mamás que nos están mirando y dicen, madre mía, ¿y yo cómo voy a empezar un negocio? Sí, tengo una rutina súper, súper marcada. Eh, una de las cosas que quiero decir es más de lo mismo, que a veces quieres abarcar el rol de madre, el rol de tener la casa limpia, de tener la nevera llena, de cocinar de forma saludable, de cuidar tu cuerpo, ir a entrenar, de leer por las noches porque así tienes que seguir. Y llega un punto también que lo he aprendido y hay que, el todo a veces se tiene que reducir. Ujú. Pero sí que cuando eres realista con ese todo es súper importante la organización. Yo, bueno, hasta hace poquito estaba estudiando, entonces me levantaba súper prontito antes de que los niños se despierten para tener una hora, hora y media de estudios de madrugada. Luego de 8 a 9 intento desconectar y estar por los niños porque lo tengo visto que si no estoy por ellos al final vamos tarde, vamos enfadados, vamos... Y no, prefiero de 8 a 9 es una horita que me la dedico a ellos, a estar por ellos, que se arreglen tal, y los llevo al cole. Aquí ahora he añadido mi rutina de entreno, que quiero volver a entrenar, he estado mucho tiempo parada y es muy importante también, creo, mover el cuerpo a nivel todo, ya no solo físicamente, sino que la energía que te da y absolutamente todo es importante. Entonces he vuelto, pues a veces voy media hora, a veces 40 minutos y a veces una hora, depende el día. Y a partir de aquí, sí, yo tengo, por ejemplo, los lunes intento organizarme la semana, que parece que es poco, pero me tiro un buen rato escribiendo de esta semana que quiero hacer. Los martes es como mi día de grabación, los miércoles es mi día de edición y así voy haciendo. Intento que, claro, cuando llegue la tarde, 4:30 o 6 que salen los peques del cole, ahí también intento parar porque ya me viene, pues eso, las tardes de parque con los peques, preparar meriendas, duchas, cenas, etcétera. Ujú. Pero la mañana, cada mañana está agrupada para una cosa. Luego siempre Es salen tremendo. imprevistos, siempre. Siempre, pero yo lo veo ahora porque tú sabes que yo ahora trabajo digital, que sí trabajo desde casa, y uno de los mayores retos para mí, mira que soy una persona que tenía todo como muy marcado, ¿no? Por el negocio y todo, y de quedarme en casa fue como miércoles, y ahora cómo se organiza uno trabajando desde su casa, ¿no? Porque al menos para mí fue totalmente nuevo, porque llevaba 15 años teniendo un negocio presencial, un salón, ¿no? Y entonces, claro, eso fue, y escuchándote, y creo que de hecho, los mismos retos tiene mucha gente, cómo te organizas y hecho de que lo tienes programado por días, yo creo que esto está ayudando a mucha gente que te escucha, porque si dejas que fluya, Si nunca. dejas que fluya y encima es dentro de casa, te distraes, porque estás en casa. Y ves a lo mejor algo por recoger y, ay, voy a barrer un momento, ay, la lavadora, ay, trabajar en casa tiene muchas ventajas, pero el inconveniente es ese, que también te distraes muy fácilmente. Entonces yo lo tengo, es que yo soy muy maniática con mi agenda, yo no podría vivir sin agenda, lo tengo todo súper organizado, hasta las lavadoras, hasta el doblar ropa. Wow. Tengo una hora para doblar la ropa. Es que también
cuando eras sola con dos niños, la verdad que más te vale, ¿no? Más nos vale que somos mamás de organizarlo todo bien, así que muy bien. Y creo que esto de hecho te quita estrés, ¿no? Y cuéntame un poco, ¿llevas un diario de tu éxito? Bueno, un diario de tu éxito. Yo le digo así a mis alumnas, ¿no? De llevar un diario y un poco decir tus pensamientos, las decisiones que estás tomando, por qué las has tomado, cómo resultaron y todo, porque el éxito decimos que deja rastro, que si tú quieres luego, no clonar, pero quieres replicar otra vez esa trayectoria, lo que te llevó a esos resultados, ¿no? Si los tienes escritos es como es mucho más fácil, es como que tienes el mapa, tú tienes, o simplemente para dejar tus memorias ahí, ¿no? Y decir, mira, lo hice de esta forma. Me parece súper interesante y no es tal así como lo has dicho, pero bueno, sí tengo mi diario de terapia, que yo ya llevo casi 2 años yendo a mi psicóloga y ahí sí que me lo apunto absolutamente todo en cuanto Ajá. termino la sesión, todo lo que sale en esa sesión, que al final es lo mismo, creencias limitantes, un montón de patrones, mi niña interior, un montón de cosas y ahí sí que me lo escribo todo y a veces cuando vuelves atrás dices, oh, ¿cómo ha cambiado de esta página a esta? Ahí sí que lo registro todo, pero como empresaria en sí y tal, no. Está un poco todo ahí en el de terapia. Bueno, porque al final, pues si pones también cosas de negocio, también te van a servir, ¿no? Porque al final es cómo piensas, por qué has tomado esas decisiones, cómo funcionaron, ¿no? Para que luego, bueno, también no se sabe si más adelante vas a sacar un libro al alma. Ah, ¿quién sabe? No lo sé, y ahí tendrás mucho jugo que sacar de tus diarios, ¿no? Porque al final es a lo que lleva, ¿no? Poder tener esas memorias que nos recuerda de dónde hemos salido, ¿no? Y a dónde. Y no solo eso, A mí es sino que me que encanta escribir, ¿eh? También lo digo, que a lo mejor hay gente que no, pero a mí me encanta escribir y me ayuda muchísimo. A veces yo terapéutico. misma, ordenar ideas que me vienen, pues pum, me lo escribo. Ya no es solo con el crecimiento, la terapia, el negocio, tal. Sí que tengo una libreta donde está todo súper ordenado de, yo qué sé, cuando buscaba a lo mejor para Cocole proveedores de maquillaje, pues los tengo todos escritos a los que llamé. ¿Ves? Ajá, Sí, eso es genial. sí, eso sí. Bueno, yo le llamo eso diario del éxito porque al final vaciar tu mente en papel ayuda muchísimo. No solamente es terapéutico, sino que te organiza tu mente y te ayuda a ver esas pequeñas victorias que normalmente nos olvidamos que le hemos tenido porque no le damos tanto, no tanto, no celebramos tanto cuando vienen porque, de todas formas, ¿no? Pero cuando realmente tú lo tienes apuntado y ves, wow, lo he conseguido, me parecía tan difícil, lo hice y así, y vas celebrando, pues eso al final es un refuerzo El positivo, otro ¿no? día lo pensé, no sé si lo llegué incluso a escribir en un post, que es que tenemos tanto la mente puesta en el futuro o en lo que queremos ser o en lo que queremos tener, en lo que queremos conseguir, que no nos damos cuenta de los éxitos diarios. Es que es brutal. Es como no valoramos ya no lo que tenemos, sino lo que vamos consiguiendo. Estamos siempre puestas con el foco de quiero más, quiero más, quiero más. Pero fíjate todo lo que tienes, ¿no? Exacto, porque pensamos que el resultado final es el éxito y nos olvidamos que el éxito es el camino, el proceso que nos Total. lleva a ese resultado, ¿no? Y cómo lo vivimos. Yo siempre digo, y ahora una analogía a tu viajes al alma, las vacaciones o un viaje no empieza cuando tú llegas al lugar. Empieza desde el momento cuando ya planificas ese viaje, ya tienes los días libres, ya vas en coche con tu familia, ¿no? Porque normalmente la gente dice, se empieza a pelear en el coche, eso no funciona, eso no va bien, y esperan estar súper bien cuando llegan al destino y dice, ahora empiezan el viaje. No, no, el viaje Mm. empieza mucho antes. Pues de la misma manera nuestro, ¿no? Los resultados, si nosotros solamente esperamos esos resultados y nos olvidamos del proceso de celebrarlo, de disfrutarlo, aunque no siempre es fácil, evidentemente, y muchas veces tenemos que aprender a ser cómodos en la incertidumbre. Esos pequeños pasos que estamos haciendo al final son pequeñas victorias en la Total. dirección de nuestro objetivo, Total. ¿no? Y abrazar también las caídas, porque creo que el éxito conlleva muchas veces a errores. Y mucha gente considero que a lo mejor en el primer error se rinden. Esto pasa mucho Totalmente. también y no, o sea, el éxito es un camino de errores, que cada error te llevará a no cometerlo en la próxima vez. Exacto.
o un camino de resultados diferentes a los esperados. Porque Exacto. al final son resultados, y ¿quién sería María o quién sería Emma sin esos resultados no tan gustosos o no tan como nos hubiera gustado, ¿no? Pero que al final nos transformaron en quién Total, somos hoy, ¿no? Y totalmente. cuéntame un poco de los mentores, y con eso ya no te quiero retener porque sé que tu tiempo es Tranquila, súper justito. tranquila. Cuéntame un poco qué opinas sobre los mentores. Pues considero que son clave, la verdad, porque hablamos mucho de crecimiento, de emprender, de todo lo que tú quieras, pero existen personas que tienen conocimientos que tú no, y que qué bueno es darse la mano a esa persona y que te impulse o te acelere el camino, porque claro que puedes hacerlo sola, yo no digo que no, ¿eh? Pero es igual que al final un psicólogo o un coach, claro que podrás salir tú del hoyo en el que estás, pero si alguien viene, te da la mano y te da herramientas que te Ujú. ayudan a salir de ahí, pues para eso están. Y me parece brutal que hayan personas así. Yo de hecho es que a veces incluso leyendo, Sí, con sí, hay libros mentores directos e así, indirectos, ¿no? eso es, Indirectos de no los tiene por libros, qué podcasts. ser exacto, pero a través de libros, a través de formaciones, a través de el trabajo que tú haces, por ejemplo, a través de charlas, hay un montón de formas de hacerlo, pero que lo que digo, o sea, son Ujú. personas con unos conocimientos que tú no tienes y que a lo mejor tú tardas, pon un año y él te lo va a decir en un mes, por ponerte un Exacto, ejemplo. exacto. Podríamos decir que un mentor te acorta el camino, ¿no? Yo siempre digo que hay dos formas de llegar al éxito: pagar con años de vida, o pagar con dinero a alguien que te acorta el camino. Y no solo eso, sino te acorta también de muchos resultados que a lo mejor Total. sí te ayudarán en el futuro, pero también te cuesta un Y buen, ¿no? Un siento que buen da paso. menos miedo, siento que da menos miedo emprender de la manita de alguien que sabes que ha pasado por ahí y que sabe los errores que puedes cometer y que te va dando consejos, también calma ese miedo del que tanto hablábamos. Exacto, exacto. Por eso hemos creado nosotros el programa Negocio de Éxito, porque al final toda la experiencia, todo lo que uno aprendió, ¿no? Yo en este caso 15 años de negocio, pues poder llevar de la mano a otros emprendedores, empresarias, ¿no? Para tener ese éxito acortándoles el camino, porque Exacto. ¿para qué necesitas darte tanto con la cabeza cuando tienes a alguien que te puede llevar de la Al mano? final tu línea de negocio esta sale de lo mismo de lo que salen las mías, que es tú lo has vivido, tú has hecho errores que quieres que ahora no cometan tus alumnas, y de ahí es de donde sale el Ikigai, como digo yo. Cierto es, cierto es. María, no te retengo más. Muchas gracias por Me ha inspirarnos. encantado este ratito contigo, ya lo sabes que yo, para mí, eres mentora, eres amiga, eres maravillosa persona, lo eres todo, Emma. Muchas gracias. Dinos algo para la gente que te mira, simplemente para acabar, un consejo o un pensamiento que dices, eso va a ser clave para ellos. Algo que fue clave para Para ti. alguien que quiera emprender, ¿te refieres? Sí, o está emprendiendo y tienen dificultades en ese momento. Pues lo dicho, que no esperes a que el miedo desaparezca, porque ese momento no va a llegar, que lo hagas con miedo y que te agarres de la manita de alguien que tú veas que ha conseguido lo que tú quieres conseguir y que te dejes ayudar, que para eso están. Exacto, exacto. Muchas gracias. Un besito a todas las que nos veo ahí, a la Vero, a Isra, a Lisette, ¡Guapos! a nuestras alumnas también del programa Negocio de Éxito. Mira, Lisette, yo soy una de ellas, ella es una de nuestras alumnas de Negocio de Éxito también. Pues nada, un abrazo a todos y a Un todos. Gracias. abrazo Gracias, Ana, también. Gracias, María, por este tiempo con nosotras. De a verdad ha sido vosotras todo un por placer, estar ahí. y por inspirarnos, que aún así una mamá soltera con dos niños, con tantos retos como todas las mamás, es capaz no solamente de hacer una línea de negocios, sino tres, para no decir que la de influencer sería la cuarta. Así que muchas gracias por Puede, inspirarnos. se puede. Se puede, se puede. Muchas gracias por todo. Un abrazo a todos. Chao, Nos chao, vemos chao. el martes que viene. Chao, chao.